La última sesión vimos una descripción de las fuentes, de los diferentes tipos de fuentes eh, que podemos encontrar en muchos dispositivos electrónicos. Les comentaba de las fuentes lineales, las conmutadas y las sin transformador, y algunas de las ventajas y desventajas que tenían cada una de ellas. Ajá, nada más como resumen o una breve descripción de la clase pasada. Eh, Les mencioné de la fuente lineal, que básicamente son las fuentes a partir de transformador y de puente de diodos, y que van a tener una etapa de regulación lineal, cuyas características vamos a mencionar, por ejemplo, de las desventajas que les comentaba: mayor peso, va a tener un mayor consumo de energía y una baja eficiencia, en comparación con las fuentes conmutadas o la de sin transformador. Actualmente la fuente más utilizada es la fuente tipo conmutada, como que vamos a ver que las eficiencias rondan del 80 al 99% de eficiencia. La desventaja, como les había comentado, van a tener un poco de ruido, y esto va a ocasionar que nuestras fuentes generen este ruido que es indeseable para nuestros circuitos. En general, este tipo de fuentes se va a ocupar mucho en sistemas digitales, en donde vamos a tener la alimentación de microcontroladores o algún otro tipo de sistema digital, en donde no nos afecta mucho las transiciones. Si pensamos en un circuito con amplificador operacional para detectar alguna variable muy pequeña y amplificarla a una magnitud considerable para poder hacer el monitoreo de esa variable, esta opción de la fuente lineal, perdón, de la fuente conmutada no es tan conveniente, porque el ruido también de la conmutación se estaría amplificando. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda. ¿Está claro? Ok. Bueno, entonces la otra fuente es la sin transformador, o conocida como transformerless, que básicamente la ventaja, ya no tan notable actualmente, era que era más económica y menor peso y tamaño. Actualmente ya no hay diferencia, o inclusive todavía llega a ser mucho más pequeña una fuente conmutada que una sin transformador. Otra de las desventajas, o alguna de las desventajas que podemos encontrar en esta fuente sin transformador, es que va a ser de muy poca eficiencia, y aparte no tiene un aislamiento total de la corriente alterna. Esto puede ocasionar que en algunos circuitos que se puedan manipular podamos tener algunas descargas eléctricas. Entonces no es tan conveniente para esos sistemas que se van a utilizar con algún contacto hacia el cuerpo humano. Y también, bueno, otra de las desventajas de esta fuente es que cualquier variación en la fuente de alimentación puede ocasionar su autodestrucción. También vamos a encontrar que este tipo de fuentes llega a haber un poco de calentamiento, o bueno, bastante de calentamiento, el cual, pues, si no está en condiciones correctas, se puede dañar muy fácilmente. Ok. Bueno, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Aquí podemos ver esta fuente lineal. Generalmente vamos a encontrar que consiste de reguladores lineales, como el 7805. Y vamos a hablar un poco más ahora sobre los convertidores de DC a DC, las fuentes tipo switcheada, o con switch. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de los diferentes tipos de convertidores, en donde podemos observar la fuente tipo BUC,
que aparece aquí, la BOST, la BUC-BOST y la CUT. Vamos a hablar sobre estos 4 tipos de convertidores. Al final son fuentes switcheadas, los cuales pues pueden aumentar o disminuir el voltaje o en algún caso cambiar el signo de polaridad. Ajá. Vamos a hablar sobre la primera fuente, en donde nosotros podemos considerar aquí una fuente de alimentación. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que sean de 10 volts. ¿Ok? 10 volts. Estos 10 volts de la fuente, aquí si analizamos a detalle este circuito, cuando el interruptor se encuentra abierto e inicialmente el voltaje en el inductor en el instante 0, vamos a poner 0, okay. En el instante 0, nosotros podemos indicar que en el tiempo t0 este inductor va a tener un voltaje de 0, al igual que en el caso del regulador. También podemos hacer la anotación de que vamos a tener un voltaje en el capacitor en una condición inicial igual a 0. Básicamente esto indica que ninguno de estos elementos tiene energía almacenada. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el voltaje en esta resistencia de carga, aquí en RL, aquí RL, ¿ok? En esta resistencia de carga, conocida como RL, es donde vamos a obtener nuestro voltaje de salida. Cuando nosotros tenemos esta fuente de alimentación, vamos a suponer que esta fuente tiene, aquí esto no queda muy bien, cuando nosotros tenemos la terminal positiva aquí, vamos a suponer que es nuestra terminal positiva. Muy bien. Aquí tenemos nuestra terminal positiva. Este va a ser nuestra terminal negativa. Cuando nosotros cerramos el interruptor, vamos a poner la flecha hacia abajo. Básicamente lo que va a pasar en el instante t0 es que inicialmente va a empezar a comenzar a ver un flujo a través del inductor. En el instante t0, básicamente la corriente que se va a desplazar en el inductor va a ser de 0 volts, perdón, de 0 amperes, en el instante t0. Debido a que el inductor en el instante t0 apenas va a empezar a circular esta corriente. ¿Recuerdan sus clases de circuitos RLC? En donde el inductor en el instante t0 no tiene, con una condición inicial de corriente de 0, en el instante t0 también la corriente inicial va a ser 0. En el caso del voltaje en el capacitor, en el instante t0, el voltaje en el capacitor sin carga también sería igual a 0. ¿Ok? Aquí, si vemos la polarización de este lado en esta trayectoria a través del diodo, vemos la terminal negativa con la terminal positiva del diodo. Básicamente tendríamos una polarización inversa en el diodo, ¿no? Una PI. Bien. Aquí a ver si puedo. Ok. Tendríamos una... A ver si aquí puedo... Ok, bueno. O tratando de buscar... Vamos a ver aquí. Ok, está mejor este. Ajá. Ok, entonces, en este caso, el diodo, por la polarización que tenemos, va a quedar como polarización inversa. Debido a la polarización de la fuente con el diodo que tenemos en este momento. Entonces, por lo tanto, en una polarización inversa, no va a haber un flujo de corriente en el diodo por la fuente. Aquí, sin embargo, en el inductor vamos a empezar a tener un incremento de la corriente. Este incremento de la corriente
va a hacer que este flujo de corriente empiece a pasar hacia el capacitor. Entonces aquí vamos a empezar a tener un flujo de corriente que va a empezar a pasar a través del capacitor. Inicialmente el voltaje en el capacitor sería 0, pero conforme transcurre el tiempo va a empezar a incrementarse el voltaje en el capacitor y va a empezar igual a incrementar la corriente sobre el inductor, almacenando energía en el capacitor con la polaridad positiva. Vamos a ponerlo aquí. Con una polaridad positiva en la parte de arriba debido a la fuente que tenemos en este punto, y en la parte de abajo tendríamos la terminal negativa. Entonces va a empezar a cargarse este capacitor y va a empezar a haber un flujo, incrementar el flujo de corriente en el inductor. Si dejamos el tiempo, todo el tiempo cerrado el interruptor, va a llegar a un punto máximo en el cual el capacitor va a alcanzar ese voltaje máximo. ¿Cuál sería el voltaje máximo que alcanzaría en la condición del tiempo igual a un valor muy grande o tendiendo a infinito? ¿Cuál sería el voltaje que tendríamos sobre nuestro capacitor? Ahorita no vamos a considerar la resistencia de carga. A ver si pueden abrir el micrófono y comentarme qué pasaría con el voltaje sobre el capacitor. ¿A qué voltaje tendería? A ver, vamos a preguntarle a ver si pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono. Gonzalo Daniel Ramos, ¿se encuentra? Sí, me parece que el voltaje aumentaría, ¿no? Hasta llegar a los 10 volts. Así es, gracias. Entonces el voltaje final que esperamos sin la resistencia de carga sería que el voltaje final serían los 10 volts a la salida, si dejamos todo el tiempo cerrado este circuito. Ok, gracias. Entonces tendería a estos 10 volts. Si nosotros abrimos el siguiente instante de tiempo, sería cuando yo abro este interruptor, es decir, que lo vuelvo nuevamente a la posición inicial, en donde va a quedar el circuito. Exprimir, aquí está. ¿Sí? Cuando el interruptor vuelve a abrirse, aquí ya tenemos una polaridad positiva y una polaridad negativa, que puede ser, en este caso, el máximo voltaje sería el de la fuente de alimentación, de 10 volts sobre el capacitor. Pero cuando yo abro el circuito, en realidad esta orientación de la corriente va a cambiar de sentido. Ajá. Va a cambiar de sentido y lo que yo inicialmente tenía positivo aquí, voy a ponerlo inicialmente como estaba así. Al tener esta polaridad, yo puedo suponer, voy a copiar esto, control copy, que mi polaridad inicial está en esta dirección porque es una caída de potencial. Aquí tenemos 10, más, menos, más, menos, y el total me daría el de la fuente de alimentación con el interruptor cerrado. En el caso de que yo abra el interruptor, va a venir un regreso de la corriente. En este caso, esta corriente que tengo aquí en la parte de abajo cambiaría de dirección. Recuerden que en el inductor se almacena una corriente en un campo electromagnético que en este caso cuando desconectamos va a haber un flujo inverso. Aquí por eso cambiamos la dirección de la corriente y por lo tanto también estaría cambiando nuestra polaridad. Por ese regreso de esa corriente. Entonces, por lo tanto, si ya tenemos esta polaridad, este diodo ya va a quedar polarizado directamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la terminal negativa con la terminal negativa. Entonces, este ya queda polarizado directamente y entra en operación. Básicamente, si es un diodo ideal, tendríamos un cortocircuito, un interruptor cerrado. El interruptor cerrado puede ser representado como un cortocircuito
y va a permitir todo el flujo de corriente a través del diodo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí la carga que se haya almacenado, que es de 10 volts, también puede ser reforzada por esta corriente del inductor de regreso, ya que la corriente va a seguir esta trayectoria y va a alimentar la terminal negativa con la terminal negativa, la energía que se está almacenando en el inductor, y la terminal positiva con la terminal positiva. Entonces va a mantener en el circuito abierto el voltaje constante de salida, que puede ser igual los 10 volts o un voltaje inferior. Entonces, este inductor va a reforzar nada más el voltaje en el capacitor cuando el interruptor se encuentra abierto. ¿Ok? Entonces, el voltaje final en la carga pues va a ser el mismo. En un caso, el capacitor va a almacenar debido a la fuente y en otro caso, el inductor va a generar un voltaje para nuestro capacitor y que siga manteniendo ese voltaje constante. Ok. Bueno, aquí comentábamos que en el caso de que la fuente de voltaje fuera de 10 volts, mi voltaje máximo sería de 10 volts. Pero si yo dejo un menor tiempo, ¿no? Si yo dejo un menor tiempo en el interruptor, mi voltaje máximo que puedo obtener puede ser inferior a los 10 volts. Por ejemplo, decíamos, si este interruptor está cerrado, vamos a poner cerrado, el voltaje máximo sería de 10, pero igual puedo abrir el interruptor antes de que llegue a los 10 y truncar el valor al valor que yo desee. Puede ser 5 volts, puede ser 6 volts, cualquier otro voltaje diferente inferior a 10 volts, puedo manipularlo a través del interruptor. Es decir, cuando llegue a 5 volts, yo puedo abrir el interruptor para evitar que siga cargándose este capacitor. Y de esta forma seguir almacenando más carga en el inductor. Perdón, en el inductor y en el capacitor. Cuando abro este interruptor, aquí suponemos que el máximo que alcanzamos fue 5 volts. Entonces, por lo tanto, yo puedo, bueno, aquí vamos a suponer que abrimos el interruptor, viene esta corriente de regreso y solamente mantener el voltaje final que yo quiera, que puede ser 5 volts o cualquier otro voltaje diferente que sea inferior a los 10 volts. Entonces, este circuito simplemente me va a poder, en resumen, ¿no? Este circuito va a poder almacenar hasta un máximo de 10 volts y cualquier voltaje inferior a 10 volts. De acuerdo a la modulación de o bueno, al encendido y apagado de este interruptor. Entonces, dependiendo de a qué velocidad o en qué instante de tiempo lo cierre y lo abra, yo puedo definir un voltaje final que yo requiera, que puede ser 5 volts, 4 volts, etc. Ahora vamos a ver más adelante el interruptor, cómo se puede generar un circuito mediante otro circuito que va a permitir el switcheo de este circuito, de este buco. Ok, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Está claro? Pueden escribir en el chat o abrir micrófono. Si no quieren hablar, les voy a preguntar por el chat. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Anair? Bueno, o sea, todo lo que explicó usted está claro, nada más, no sé si, bueno, tengo la duda de cómo sería más o menos la gráfica, si lo hiciera Creo que no lo escucho muy bien. A ver si puede volver a repetir porque no sé si la mayoría lo escuchó bien o puede escribir su pregunta porque se escucha un poco cortado. A ver, nuevamente. A ver si le entendí. Lo poco que entendí es que quiere que lo veamos en el simulador. Esta respuesta para que se vaya corroborando. Ok. Ok,
¿Qué gráfica de salida tendrá este circuito? Vamos por esta parte que menciona su compañero. Está muy bien la pregunta. Vamos a ver. Voy a abrir el simulador. Ya lo tenemos, si ya lo puedan ver. Ahí está cargando. Okay. Aquí tengo el simulador. Voy a abrir un nuevo proyecto. Find New Project. Aquí vamos a poner alguna respuesta. Sí, es respuesta RL. Sí. Vamos a poner. Bueno, ahorita en lo que vamos viendo y vamos haciendo un ejercicio simplemente para ir verificando lo que estamos mencionando sin hacer ahorita cálculos. Ustedes ya vieron circuitos RLC, entonces la idea es que nada más conozcan el concepto, saben ustedes que ya hay ecuaciones y ustedes ya se encargan de la parte de esas ecuaciones. Ajá, nada más ahorita vamos a ver el comportamiento de un circuito demostrativo, nada más para verificar que efectivamente se cumple de acuerdo a la teoría que ustedes ya vieron y pueden cuantificar mediante ejercicios. Okay. Déjenme mover la imagen. Voy a mover la ventana porque no se alcanza a ver aquí. Se ve aquí mejor. Ok. Si lo ven en la pantalla, se alcanzan a ver. Ya está. Ok. Bueno, vamos a poner estos elementos. Primero una fuente de voltaje. Ok. Una fuente de voltaje la van a encontrar en Source. ¿No? En una fuente BCD. Ok, ahí está nuestra fuente. Vamos a colocar un interruptor. Bueno, los elementos que teníamos aquí en el desarrollo de este ejercicio. Tenemos una fuente, un diodo, un inductor y un capacitor. Y vamos a poner la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces voy a mover un poquito esto para acá. Entonces ya tengo la fuente. Voy a poner al inductor aquí en analog. Analog. Vamos a poner el capacitor. Rotar con la tecla R y al inductor. Vamos a colocar la resistencia. Y vamos a colocar el diodo. Aquí lo pueden encontrar ustedes en diode. Diode. Vamos a colocar el que hemos venido trabajando, el D1N4001, 4002, cualquiera de estos, o 4003. Y lo vamos a colocar aquí. Rotar. ¿Está? Entonces ya tenemos el circuito que les mencionaba, que sería este de acá. El diodo va hacia arriba, la bobina, el capacitor y la resistencia. Entonces ahí tenemos. Vamos a hacer las conexiones. Y, bueno, nos falta el interruptor. Aquí el interruptor, hay un interruptor que se llama, en la librería se llama eval. Al final vamos a encontrar este switch, que es normalmente abierto y más bien se va a abrir después de 0 segundos y se va a cerrar después del tiempo que nosotros indiquemos. ¿Ok? Bueno, vamos a poner que está normalmente abierto y después se va a cerrar y vamos a ver qué es lo que ocurre con este circuito. Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacer zoom en la pantalla para que puedan ver la imagen. Déjenme hacer las conexiones primero. Entonces este viene en este punto. Este viene de aquí hasta acá. Este lo vamos a conectar aquí. Y este lo vamos a conectar acá. Aquí me faltó conectar. Entonces aquí tenemos todos los elementos. Y ahora sí ya es
Ahí está. Aquí ya tenemos la bobina. Para este circuito, ¿qué tipo de análisis haríamos para verificar la respuesta? ¿Qué tipo de... Cuando hablamos de los voltajes y corrientes, ¿cómo lo estamos representando a este circuito? A ver si ya hemos hablado tanto de los tipos de análisis de los circuitos. Estaba el bias point, estaba el AC sweep, el DC sweep y el transitorio. ¿Qué tipo de análisis harían para verificar que efectivamente este circuito funciona como lo indica la teoría? A ver, ¿qué me pueden decir? Entonces termino de poner los valores. A ver, ¿qué tipo de análisis harían para ver la respuesta de este circuito? Transitorio, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Transitorio. Así es, transitorio. Efectivamente, si estamos hablando de tiempo, si queremos ver la respuesta, pues también va a ser una respuesta en el tiempo. Entonces yo puedo colocar aquí en voltaje, puedo colocar una punta aquí de voltaje. Primero para verificar que efectivamente este interruptor se va a cerrar. Aquí me indica el tiempo en el cual se va a cerrar. Por ejemplo, yo puedo poner que sea durante transcurrido en 1 milisegundo. 1 milisegundo, ¿ok? Entonces, después de haber transcurrido 1 milisegundo, se va a cerrar y va a empezar a funcionar esta etapa. ¿Qué va a pasar? Este queda polarización inversa y va a empezar a fluir corriente a través del inductor. Entonces, yo puedo verificar en este punto y también puedo verificar qué pasa en la salida. Entonces, vamos a seleccionar el tipo de análisis transitorio. Aquí en la parte de arriba, recuérdense que es en editar este perfil de simulación. Ahí es donde vamos a definir el tipo de análisis, en este caso transitorio. Por default aparece los 1000 nanosegundos, pero como estamos simulando del orden de 1 milisegundo, pues para observar algo le vamos a poner, si pongo 1 milisegundo no voy a poder ver más que cuando haya cambiado. Voy a poner, por ejemplo, 3 milisegundos, ya voy a ver algo. En el primer milisegundo va a estar en circuito abierto y después va a pasar a circuito cerrado. Y el inicio de la simulación desde 0 segundos va a empezar a salvar hasta los 3 milisegundos, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a poder hacer la simulación y verificar qué es lo que vamos a observar en estos dos puntos. Lo que vamos a esperar, o lo que yo esperaría, es que en este punto vamos a tener la transición de 0 hacia 1. Vamos a ver aquí, ok, ahí está. Pueden ver la imagen de la simulación. ¿Sí se ve? ¿Sí lo pueden ver en sus pantallas, la simulación, o todavía no? Sí, ya sube. Ok. Miren, aquí podemos ver, voy a remarcarla porque no se ve muy bien. Vamos a poner aquí en este trazo, propiedades de trazo, para simplemente hacer un poco más sobre esta respuesta. Básicamente la de color verde es la de la entrada. Aquí vemos cómo cambia de 0 a 1 milisegundo. ¿Ok? Mientras la de rojo, decíamos que inicialmente aquí el voltaje va a ser 0, pero cuando empiece a circular corriente, vamos a tener al final el voltaje de salida igual al de la fuente de alimentación, el de los 10 volts. Vamos a hacer un zoom porque como no modificamos los valores, podemos verificar en este pequeño intervalo de transición qué es lo que está pasando. Aquí ya podemos ver cómo entra en una oscilación, en un sobreamortiguamiento. Ustedes ya vieron esta parte de teoría. Ajá. Y esto es lo que ocurre. Como se carga, después viene una oscilación, descarga y así está, debido al inductor y al capacitor. Esto puede inclusive entrar en oscilación. Básicamente los circuitos que están en oscilación, que están cambiando siempre, aquí vemos cómo empieza a decrementar su amplitud hasta llegar a un punto de estabilización, ajá, debido a los valores de
de L y de C que no hemos calculado ni hemos definido, solamente obtuvimos o colocamos los que por default genera el software. Aquí ya podemos observar qué es lo que está pasando. Ajá. Ustedes ya vieron ese tipo de respuesta en los circuitos RC. Entonces, cambiando estos valores del inductor, podemos modificar su comportamiento. Por ejemplo, yo voy a poner un valor ahora de 10 veces más grande, 10 microhenrios. ¿Ok? Y puedo hacer lo mismo para verificar. Ustedes ya por la teoría pues estarían imaginando que aquí vamos a tener todavía más un retraso en la corriente. Entonces ese retraso en la corriente aquí lo podemos observar. Por eso ya vemos una respuesta todavía más grande debido a este retraso. O sea, llega a ser muy rápido el cambio y aquí vemos cómo esta transición llega a ocasionar esta respuesta. Ajá. Si yo cambio, aumento la capacitancia, por ejemplo. Ahorita aumenté la inductancia. Voy a aumentar en lugar de 10 veces, 100 veces. Tenemos tenemos un nano, unas 100 veces, le pongo 2 ceros y ya tengo 100 veces el valor de la capacitancia. Entonces aquí lo que vamos a observar, básicamente, ya ustedes saben la teoría, la constante de tiempo tau va a depender del valor de la inductancia y de la capacitancia. Aquí ya vemos esta respuesta. Vamos a poner aquí en color verde, propiedades de trazo. Vamos a ver aquí. Ok. Aquí ya podemos ver, esta no, quería ver la otra. Aquí ya podemos observar qué es lo que pasa con la respuesta, al aumentar la inductancia, qué es lo que pasa con la respuesta de este circuito. Ustedes ya pueden deducir qué es lo que está pasando porque aumentamos el valor del capacitor. Entonces, de tal manera que van a depender de estos dos valores. Pero simplemente estamos considerando cuándo se cierra el interruptor. En un solo tiempo. Pero aquí como van a ocurrir varias eventualidades de abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, a diferentes tiempos, pues podemos ver cómo, inclusive si yo acorto el circuito, por ejemplo, si lo llego a abrir en este momento, pues no va a terminar de completar su respuesta estable. Entonces puede generarse muchas respuestas diferentes en este circuito. Déjenme hacer todavía más grande este capacitor, ¿no? Y ver lo que pasa. Ustedes les comentaba ya con su teoría de circuitos RC, pues van a simplemente a verificar qué es lo que está pasando con estos circuitos que tenemos aquí. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Si está quedando claro, no hay preguntas. Algo mencionaba su compañero de que cómo verificar la funcionalidad de este circuito, me parece, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que sí. Ahorita, por ejemplo, pusimos el caso de un circuito que se cierra. Que aquí hay un acumulamiento de carga, luego hay un regreso y luego vuelve a haber una circulación. Por eso vemos aquí en la gráfica cómo aumenta y disminuye debido a esta oscilación. Vamos a cambiar ahora este interruptor. Este interruptor como tal aparece aquí. Podemos ver que tiene un cambio muy abrupto en la transición. Déjenme eliminar la imagen en color rojo y solamente verificar lo que pasa en la línea en color verde. Vamos a hacer un poquito para que se pueda ver más a detalle esta gráfica. Aquí ya vemos esta gráfica. Entonces, en este caso, como observamos aquí en la señal, tiene una pendiente muy rápida, que es lo que hace que se tengan esas transiciones
de la señal oscilatorias debido a esta transición rápida del circuito. Básicamente son del orden de microamperes la transición y es por eso que se ocasionan esas transiciones. Vamos a cambiar el circuito por otra fuente. Otro circuito. Vamos a colocarlo aquí. Voy a cambiar la etapa de conmutación por un relevador, porque este circuito nada más me permite cerrar el circuito y el otro me permite abrir el circuito. Pero yo lo que quiero es un switch que esté abriendo y cerrando. Algo que esté efectivamente todo el tiempo haciendo la conmutación. Dentro de los dispositivos que tengo aquí en esta librería, vamos a ver algunos. Por acá hay algunos, son algunos dispositivos que se pueden utilizar en lugar del interruptor que solamente abre una vez o cierra una vez. No, me parece que en esta no. Pero bueno, hay muchas librerías. Ahorita voy a abrir una que está en el Special, hay algo. Aquí podemos encontrar muchos componentes que van a poder hacer diferentes funciones o funciones muy similares. Y puedo utilizar cualquiera de estos. Por ejemplo, aquí tengo este elemento, es una fuente dependiente. Aquí vemos que el voltaje de entrada es el que nosotros asignemos como fuente pulsada y a la salida tenemos el interruptor. Es algo similar a las fuentes dependientes del voltaje que tengamos en la entrada. Simplemente aquí vemos el interruptor, el cual podemos reemplazar de este circuito previo. Por ejemplo, aquí vamos a rotar y lo vamos a colocar aquí. Okay. Igual, aquí pueden dar clic derecho, pueden rotar, o por ejemplo aquí puede ser mirror horizontal y simplemente invierte, pero aquí el interruptor queda en la parte de abajo. Entonces aquí ya conecto mi interruptor y en esta parte voy a poner el circuito que controle el switcheo, es decir, que pueda generar una transición positiva y negativa, y esto lo puedo usar a través de una fuente Vpulse aquí en Source. Puedo utilizar una fuente conocida, que ya la habíamos trabajado, la Vpulse. Vamos a rotarlo, la vamos a colocar por aquí, nada más que no se permita visualizar los valores para que no tengamos mucho problema con cambiar la posición de las fuentes. Entonces vamos a agregar una tierra por acá. Ponemos esta que es 0 cap sin y voy a poner la tierra. Básicamente lo que voy a hacer es, este es un relevador, tiene la funcionalidad de un relevador, aunque no es un relevador electromecánico. Es más bien es un relevador de alta velocidad, no es simplemente para la cuestión demostrativa. Hay relevadores de estado sólido que nos permiten hacer la conmutación, o sea, el switcheo del interruptor a altas velocidades. En este caso, este relevador tiene esa función. Entonces la voy a conectar aquí. Y esta fuente, este interruptor, ¿cómo va a funcionar? Se va a cerrar y se va a abrir dependiendo del voltaje que tenga esta fuente Vpulse. Entonces con esta Vpulse puedo pasar de abierto a cerrado el interruptor las veces que yo quiera, dependiendo de lo que yo defina como pulso. Por ejemplo, aquí el voltaje inicial, bueno, aquí nada más en esta parte dice V-on y V-off. En este caso, cuando yo alimento esta fuente con 0 volts, voy a tener un circuito abierto. Cuando lo alimento con 1 volt, voy a tener un circuito cerrado. Ok, entonces aquí el voltaje inicial, el voltaje V1, lo puedo poner a 0 para indicar que va a estar abierto inicialmente. Y el voltaje final lo voy a poner a 1 para indicar que va a pasar a un circuito cerrado. Entonces ahora sí ya tengo los valores de voltaje, falta definir el TD, que es el tiempo de delay. Estábamos hablando de 3 milisegundos, puedo poner que en 1 milisegundo. Este circuito se
se active. El tiempo de subida, el T-rise, aquí lo tenemos. El tiempo de subida, lo voy a poner que sea rápido, no tan rápido como en el caso anterior que eran de microsegundos. Si estamos hablando de unidades de 1 milisegundo, pues puedo poner, por ejemplo, 0.01 milisegundo. ¿Okay? En el caso del pulse width, el ancho del pulso, puedo poner también de 1 milisegundo. Y el tiempo de caída del default, vamos a poner de igual, del mismo duración que el de subida, 0.01 milisegundo. ¿Okay? Después el periodo, si quiero que se repita, pues sumo nada más todos los valores para que se vuelva a repetir con estos tiempos que acabo de definir. Es decir, el 1 más el 1 me va a dar 2, más estos puntos 0,1 y punto 0,1, voy a tener un valor de 2.012 milisegundos. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Tengo el TR, el periodo. Aquí, aunque no le puse el S, pues son segundos las unidades. Aquí no le puse voltaje, pero las unidades son volts. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hacer nuevamente la simulación y vamos a verificar qué es lo que pasa con estas transiciones. ¿Ok? Antes de ver lo que tenemos a la salida, vamos a visualizar lo que tenemos en la entrada. Por ejemplo, aquí voy a colocar primero mi punta de voltaje en la fuente B pulse para corroborar. Yo esperaría exactamente esto. De 0 a 1 milisegundo incrementa. Aquí sabemos que es 0.01 milisegundo. Después va a estar en un nivel de alto, en el nivel 1 de 1 volt. Después vuelve a decaer y se mantiene hasta los 2 milisegundos. De 2 a 3 milisegundos en bajo. Si yo quisiera verificar más ciclos, aquí igual en editar perfil de simulación, le puedo cambiar el tiempo. De 3 milisegundos podemos colocar, por ejemplo, 6 milisegundos. Entonces vamos a correr la simulación. Entonces voy a ver más ciclos. Voy a ver al menos 2 ciclos. 2,5. Ajá, aquí vemos uno. Déjenme cambiar aquí en propiedades del trazo y lo vamos a poner un poco más gruesa la señal. Aquí ya vemos los ciclos. Lo que pasa en la salida, o sea, en este caso después del interruptor, que aquí, si lo ponemos aquí sería constante debido a la fuente de 10 volts, pero aquí lo que estoy haciendo es colocarla después de la fuente del interruptor y entre el diodo. Recuérdense que va a haber un voltaje, una corriente que se va a almacenar y después va a venir de regreso, pero como el interruptor se encuentra abierto, va a pasar hacia el diodo y va a alimentar a la salida. Entonces, esta sería la respuesta. Aumenta y disminuye. Ajá, obviamente tiene este decaimiento debido al inductor. Aumenta, se cierra el interruptor y disminuye lentamente debido a la corriente que se genera en el inductor, que va a venir por esa trayectoria. Vamos a ver qué es lo que pasaría a la salida. Ahí lo que esperaríamos sería un voltaje por abajo de la fuente de alimentación. Aquí sabemos que es 10. Como lo hace muy rápido, aquí vemos la oscilación. Ajá. Todavía no he definido el valor del inductor ni del capacitor. Por lo tanto, pues aquí podemos observar el efecto del capacitor y del inductor cuando el interruptor se cierra. ¿Okay? Aquí vemos esto, un circuito RLC, cuando se cierra el interruptor en el instante T0. Y después ya una vez que se estabiliza el voltaje, se vuelve a abrir y tenemos un decaimiento tanto del inductor, que es más lento debido al inductor y al capacitor, la descarga. Ajá. Vamos a modificar un poco más del circuito, acelerando más estos tiempos o reduciendo también los valores aumentando, perdón, los valores del inductor y del capacitor. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Al aumentar el capacitor vamos a tener un descenso más
más ligero, ¿no? De este circuito. Aquí ya podemos ver este descenso. Vamos al inductor de 10 microhenrios, por ejemplo, a 10 milihenrios, ¿no? Ya es bastante. Son 1000 veces los órdenes de magnitud. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la respuesta. Ok. Ahí tenemos la carga y la descarga. Todavía, como no estoy calculando todavía bien los valores, pero básicamente tendríamos el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Voy a colocar aquí una punta de voltaje para ver cómo es con respecto al B-pulse la señal. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí está quedando claro esta parte? Yo espero que sí, no sé si. ¿Todo está bien? Ok. Vamos a hacer mejor en lugar de incrementar los valores de los capacitores y el inductor, porque básicamente los tiempos necesitan ser todavía más lentos. Por ejemplo, aquí voy a poner un valor de 10 micros, que ya es un valor muy grande. La otra opción es que empiece a cambiar el switcheo. Por ejemplo, aquí vemos cómo la carga y cómo la descarga se viene a almacenar y después nuevamente la carga. Pero si yo aumento, por ejemplo, aquí estamos hablando del orden de milisegundos. Ajá, entonces yo puedo hacer el cambio igual del B-pulse para hacerlo todavía más rápido. Por ejemplo, voy a aumentar 10 veces la velocidad de todos estos switchados. Por ejemplo, aquí es de 1 milisegundo. Le voy a poner 0.1. Le agregué un 0, entonces voy a agregar un 0. Va a ser 10 veces más rápido. Aquí el ancho del pulso igual le voy a poner 0.1 milisegundo. Digo, es demostrativo ahorita. Se supone que como ustedes ya saben esta parte, entonces podrían calcularlo. Y ahorita nada más es por cuestiones demostrativas que estoy haciendo estos cambios. Ok. Vamos a ver qué pasa con el tiempo de simulación. Ahí vamos a ver. Ok. Ahí se empieza a ver mejor. O sea, va a ir incrementando por cada conmutación. Vamos a ver que incrementa, 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 llega a un valor máximo, después empieza a decrementar. Y la tendencia básicamente es que llegue a ser un voltaje constante. Entonces la idea que para un PWM constante vamos a observar esto. Vamos a correr un poco más de tiempo para ver la tendencia de cuál va a ser el valor final al aumentar el tiempo de simulación, llevándolo de 6 milisegundos, por ejemplo, a 16 milisegundos y corriendo nuevamente la simulación. Aquí ya vemos cómo llega a un máximo, se estabiliza, empieza a decrementar y ya puede ser una respuesta ya más estable. Este pico es debido a los valores de inductancia y capacitancia que puedo modificar y hacer una subida más suave. Ajá, de hecho vamos a ver, o ustedes van a hacer en algunos casos ejercicios que no van a encontrar este pico, sino una respuesta suave llegando a un valor máximo y al final se va a llegar a una estabilización. Aquí podemos ver esta estabilización. Básicamente tenemos entre valores picos, aquí podemos ver algunos picos de la señal que rondan de 7.68 volts con un voltaje máximo y con un voltaje mínimo de 7.61. Entonces aproximadamente podemos sacar el promedio de entre este máximo y este mínimo a esta señal y definir que aproximadamente este voltaje va a estar rondando los 7.6 volts. Entonces ya tendríamos un regulador que pasa de 10 volts a 7.6 volts mediante la conmutación de estos circuitos y la formación de un circuito RLC. Aquí tenemos
inductor, aquí tenemos nuestro capacitor, y la resistencia de carga es nuestra resistencia que va a consumir esta energía, por eso tenemos ese decremento. Si yo quitara la resistencia de carga, lo que observaríamos es que se mantendría todavía un rizo menor, y que prácticamente el valor máximo llegaría el capacitor y se mantendría casi constante porque no tendríamos un consumo, en este caso, de la carga que se haya almacenado en el capacitor. Pero como si la idea es que tengamos siempre una carga, es por ahí donde se va a empezar a descargar este capacitor. Por eso observamos en esta gráfica que vamos a tener estas oscilaciones debido a la carga y a la descarga. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Sí queda claro? Ok, parece que sí. Miren, de hecho voy a agregar otra gráfica que aquí no se ve mucho, pero es la BS1. Ajá, la BS1 es la conmutación. Aquí ustedes pueden poner en plot, agregar un plot to window, entonces ya tengo otra ventana. Y aquí puedo agregar en trazo, agregar trazo, el que tengo definido como VS1 2.1. V, que es el voltaje. Vamos a ver aquí. VS1 es este VS1, que es el que tengo aquí. Simplemente para que podamos observar las dos gráficas. Por un lado, vamos a modificar formación del trazo. Propiedades. Okay. Aquí tengo la conmutación, mientras que en esta de acá abajo tengo la respuesta de salida del circuito. Otra opción para poderla comparar, por ejemplo, aquí puedo ponerle que lo multiplique, por ejemplo, por 10 veces. Y pues ya puedo ver aquí cómo se observa. Vamos a hacer un zoom. Pero antes de esto, déjenme modificar el ancho de la señal. Ahí está. Entonces ya podemos hacer un zoom más en una zona en donde básicamente aquí vamos a ver la parte de la carga y la parte de descarga. Entonces aquí podemos observar cómo va a llegar a un máximo. Ya cuando se abre el interruptor vamos a tener una descarga. Aquí volvemos a ver que se cierra. Entonces volvemos a tener un incremento y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de este circuito. Y bueno, ya podríamos, no solamente con la teoría, como mencionaba aquí, se puede observar esta respuesta de carga y descarga, sino ya mediante el simulador, mediante este arreglo, podemos verificar en la gráfica del ORCAD esta respuesta, ¿no? Que básicamente es la respuesta ya en estado estable. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. ¿Está claro? Pueden abrir el micrófono para mencionar que sí o que no. ¿Está claro? Gracias, Sonia. Pues básicamente esta es la funcionalidad del book. El BOST, también vamos a ver nada más el BOST, cómo estaría funcionando este circuito de BOST, que básicamente la idea de este circuito vamos a considerar aquí. Aquí vamos a suponer que tenemos la terminal positiva, aquí la negativa, y vamos a poner el caso de 10 volts. Cuando nosotros tenemos el circuito abierto y alimenta a esta bobina, a este diodo y a esta resistencia, llegando a cargar el capacitor, lo que vamos a observar en este circuito es de que igual va a haber un flujo de corriente en esta dirección. Vamos a colocarlo aquí, color negro, ahí está. Va a tener un flujo de corriente igual la polaridad que vamos a tener. Aquí control B.
La siguiente sería esta de aquí. ¿Por qué lleva esta polaridad? Porque la fuente siempre va a generar subidas de voltaje y en este caso las caídas de voltaje van a ser sobre los elementos. Este inductor, este capacitor y esta resistencia. Entonces en el capacitor tendríamos igual la caída de tensión, al igual que el inductor, porque son dos elementos que se encuentran en paralelo, van a tener esta caída, ¿no? Más, la caída sería de más menos y de más menos, y conectadas con la terminal negativa. Entonces hasta ahí, y bueno, el diodo también, vamos a colocarle aquí. Control copy, control V. Aquí si observamos esta caída de potencial va a obligar que este diodo conduzca porque vamos a tener una polarización directa. Ajá. Una polarización directa, aquí vemos la terminal negativa con la negativa y la terminal positiva con la positiva. Entonces vamos a poner una polarización directa. Ahí está. Okay. Entonces, en el instante en que está abierto el interruptor, vamos a tener esta carga del capacitor, una polarización directa y un flujo de corriente a través de la bobina. Básicamente va a llegar al instante en donde el voltaje, si inicialmente el capacitor estaba descargado, va a alcanzar el voltaje de 10 volts, ya que el inductor, al permitir el flujo de la corriente, va a llegar a un punto en donde se llene el voltaje en el capacitor. Básicamente tengamos simplemente el voltaje de 10 volts presentes, bueno, hasta aquí, en los puntos 7, ya tendríamos un voltaje de 9.3 en este punto, y este es lo que tendría como caída de voltaje la resistencia. ¿Sí? Si consideramos que no es un diodo ideal, tendríamos 9.3 volts como voltaje máximo. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué estaría pasando en el siguiente caso? Se cierra el interruptor. Si se cierra el interruptor, básicamente estaría generándose un mayor flujo de corriente. Vamos a poner aquí el interruptor cerrado. Okay. Cuando se cierra este interruptor, ¿qué pasa con esta etapa? Segunda etapa que tenemos en el circuito. ¿Qué estaría pasando? Mientras coloco aquí ¿sí? Por ejemplo, yo cierro este interruptor. Cierro el interruptor. Hay un cortocircuito. Básicamente todo esto ya no recibe el voltaje. ¿Por qué? Porque básicamente todo estaría pasando a través del cortocircuito y estaría almacenando energía solamente en el inductor, la máxima, debido a que tenemos conectado el más con más y el menos con menos sobre la bobina y tendríamos 10 volts sobre esta bobina. Si yo lo dejo todo el tiempo voy a alcanzar hasta los 10 volts. Si yo lo dejo menos tiempo, pues quizá en esa transición, en ese tiempo, si pudiéramos ver del orden en milisegundos la señal, si tuviéramos ese poder de visualizar en tiempos muy pequeños, pues empezaría a cargar este inductor y su máximo voltaje sería el de la fuente de alimentación. Entonces yo puedo alcanzar como máximo voltaje los 10 volts debido a la fuente de alimentación. Pero cuando se vuelve a abrir el circuito, bueno, antes de eso, sí, está bien, control Z, ahí está. Está cerrado, tenemos máximo, podemos alcanzar máximo estos 10 volts en la bobina con esta polaridad. Pero cuando se abre el circuito, va a haber una corriente de regreso, vamos a poner aquí, va a haber una corriente de regreso debido a que se abre el interruptor y ya no estamos alimentando, a la bobina. Aquí, ok, está aquí. Entonces va a haber un flujo de corriente de regreso debido a que ya no está recibiendo totalmente la corriente del inductor de la fuente de alimentación,
sino que ahora ya viene este regreso de la señal y también el cambio de polaridad por el regreso. ¿Okay? Entonces, al tener ahora el regreso de la corriente, vamos a ver que este inductor va a generar un voltaje con esta polaridad, que si observamos aquí tenemos la terminal negativa, la terminal positiva, la terminal negativa y la terminal positiva. Si aquí les había comentado que el máximo era 10, podemos tener este mismo ejemplo de que alcanzamos los menos 10 volts con esta polaridad, con menos y más. Entonces, lo que vamos a observar es que se va a sumar este voltaje con este voltaje del inductor, teniendo hasta un máximo aquí de 20 volts, el cual pues tiene esta polaridad, positivo con positivo y negativo con negativo, y va a almacenar hasta 20 volts sobre el capacitor, menos los 0.7, estaríamos hablando de 19.3 volts como un valor máximo de voltaje a la salida. Entonces, de 10 volts podemos obtener menos 19.3 volts a la salida. Entonces, estamos aumentando el voltaje de salida, a diferencia del caso anterior que disminuíamos el voltaje de salida por debajo de la fuente de alimentación. Igual cuando se vuelve nuevamente a cerrar este interruptor, cambia la configuración, volvemos a cambiar la dirección de la polaridad y volvemos a cambiar la dirección de la corriente. ¿Okay? Entonces, esta dirección de esta corriente ahora vuelve nuevamente a cambiar de sentido y vuelve a almacenarse energía en el inductor. Cuando se cierra, se suma esta más esta y vuelve nuevamente a almacenarse en el capacitor. Entonces, la funcionalidad de este circuito es la de elevar el voltaje. Eleva el voltaje, generalmente como la energía se conserva, a pesar de que se aumenta el voltaje, la corriente va a disminuir. Porque la relación de potencia entrada con potencia de salida debe ser la misma y la potencia es voltaje por corriente. Si se está aumentando el voltaje, pues se va a disminuir la corriente. Entonces, simplemente nos ayuda a aumentar voltaje. Este de arriba nos ayuda a disminuir el voltaje de salida. ¿Ok? Bueno, tenemos otros circuitos conocidos como el buck post. Nos permite, como su nombre lo indica, es una conjunción del primer circuito con el segundo circuito, por lo cual se los dejo de tarea que analicen qué pasa cuando está abierto el interruptor y qué pasa cuando está cerrado el interruptor. Entonces, de esta manera podríamos visualizar bueno, la teoría nos indicaría que por el nombre vamos a poder elevar el voltaje arriba de la fuente de alimentación o disminuirlo por debajo de la fuente de alimentación, dependiendo del tiempo de conmutación y obviamente del arreglo que es diferente a estos dos, que básicamente les comentaba que es una conjunción de los dos anteriores. Podemos tener un voltaje mayor o menor por la conmutación de este interruptor. Esto ya lo pueden ustedes hacer de ejercicio para ir analizando paso por paso. Hasta cuánto tiempo dejan para que se almacene energía en el inductor y energía en el capacitor. ¿Okay? Vamos a hacer este ejercicio muy rápidamente aquí con un software. Les comentaba que hay un software que también pueden, bueno, ahorita no lo vamos a utilizar, se los voy a mencionar para que si más adelante lo puedan utilizar, pues está bien. Digo, no es parte del curso porque vamos a seguir utilizando el ORCAD, que es un software más completo, pero que también sepan otros software que existen en el mercado.